Me llamo Grecia, tengo 27 años, y en ese entonces trabajaba en una empresa de transportes allá en Morelia. Yo era asistente del gerente, hacía de todo un poco, desde organizar papeles hasta estar al pendiente de movimientos importantes. Ya llevaba varios años trabajando ahí, ya conocía cómo se movía todo, quién era quién valía la pena y quién nomás estaba de adorno. Y un día llegó Javier. Desde que lo vi, supe que no era cualquier empleado. Llegó bien vestido, educado, se notaba que traía estudios encima. Luego se corrió la voz de que tenía licenciatura y maestría en administración. Y pues sí, no tardaron en darle un puesto importante. Y aparte tampoco estaba mal parecido. No era el típico hombre que a mí me vuelve loca, pero tenía algo. No sé si era la forma en que me hablaba o cómo se desenvolvía, pero llamaba la atención. Y yo, como era el asistente, pues me tocaba tratarlo seguido. Al principio eran puras cosas del trabajo, que si unos reportes, que si agendas. Poco a poco empezamos a coincidir más. Luego ya no todo era trabajo. De repente se alargaban las pláticas, que si un café, que si, oye, ya es tarde, ¿no quieres que te dé un aventón? Cosas así. Y pues todo se fue dando. Los dos estábamos solteros, no había nada que ocultar. Primero fue una amistad, luego salidas más frecuentes. Luego ya era raro el día que no hablábamos, hasta que se volvió una relación. Javier era, ¿cómo te explico? Bien entregado. De esos hombres detallistas que se fijan en todo, que te escriben mensajes a cada rato, que te llevan cosas sin que se las pidas. Muy atento y muy cariñoso. Yo sí lo quería, pero no de esa forma tan intensa como él a mí. A mí me interesaban más otras cosas. Veía que tenía un buen puesto, que ganaba bien. Veía la vida que llevaba, tranquila y sin preocupaciones. Y siendo sincera, eso me empezó a gustar más que cualquier cosa. Porque yo ya estaba cansada de estar contando los pesos. Entonces, cuando él me propuso matrimonio, acepté. Y sí, claro que sí sentí bonito, claro que me emocioné, pero dentro de mí yo sabía perfectamente por qué estaba aceptando ser su esposa. Después de eso, me fui a vivir con él. Desde que entré a su casa, me quedé impresionada. Era muy amplia, bien bonita, de esas casas que dices, aquí sí se vive a gusto. Él me contó que su papá se la había heredado antes de morir y que le tenía mucho cariño por eso. Y yo, mientras lo escuchaba, ya me estaba imaginando viviendo ahí sin preocuparme por nada. Los primeros meses fueron tranquilos, todo iba fluyendo, él feliz y yo cómoda, hasta que un día, así como si nada, me dijo: «Oye, Grecia, ya que nos vamos a casar, me gustaría que conocieras a mi familia, a mi mamá y a mi hermano. La verdad, para mí es importante que convivan, que se conozcan bien, porque pues ya vas a ser parte de esto también». Yo me quedé pensando un momento, porque la verdad, yo no sabía nada de su familia. «¿Y ellos dónde viven o qué?», le pregunté. «En Guerrero, de donde soy. Casi no hablo mucho de eso, pero pues ahí está mi mamá y mi hermano mayor, Alejandro. Tiene 35, es más grande que yo». Acepté ir, tampoco tenía mucho que pensarle. Nos fuimos un fin de semana. Salimos el viernes temprano, manejando varias horas. Yo iba viendo el camino, pensando en cómo serían, en si me iban a aceptar o no, aunque la verdad, lo que más me importaba en ese momento era quedar bien, dar una buena impresión. Llegamos en la tarde, y desde que entramos a la casa, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo,
pero hay lugares donde se siente la vibra pesada, como si te estuvieran midiendo desde que pones un pie. Así lo sentí yo. Primero salió su mamá, de nombre Galilea, y luego salió Alejandro. Te juro que en cuanto lo vi, algo en mí se movió bien cabrón. Era exactamente el tipo de hombre que a mí me gusta. Alto, cuerpo más robusto, con una barba bien tupida. De esos que no tienen que hacer mucho para imponer. Nada que ver con Javier. Yo traté de disimular, pero por dentro dije, Madre Santa. Cuando me acerqué a saludarlo, lo abracé con mucha confianza. Le di su beso en el cachete. Eso estuvo de más, la verdad. Y en ese momento sentí la mirada de su mamá. De esas miradas que te recorren completa. Cuando volteé con ella, me recibió serio. Me saludó, pero se notaba que me estaba analizando, como si ya hubiera sacado conclusiones sin conocerme. Me barrió con la mirada de arriba para abajo. La cena fue medio incómoda. Javier hablaba, trataba de que todo fluyera, pero su mamá era muy seca, y Alejandro, aunque hablaba poco, no dejaba de mirarme de una forma medio coqueta. Esa noche nos fuimos a dormir temprano por el viaje. Al día siguiente me levanté antes que todos. Javier seguía dormido. Yo me puse un short cortito y una blusa ligera. No llevaba brasier. La verdad, ni pensé mucho en eso. Salí a la cocina para prepararme un café. Y cuando entro, ahí estaba Alejandro. Me saqué de onda, pero luego me dio risa. Perdón, pensé que no había nadie despierto, le dije. Él se recargó en la barra, mirándome de arriba para abajo sin disimular. Pues, ya ves que sí, y qué buena sorpresa, la verdad, me dijo con una sonrisa medio ladeada. Me hice como que no entendía, pero entendí perfectamente esas insinuaciones. Nos pusimos a platicar mientras preparábamos café, de esas pláticas que empiezan normal y se van volviendo otra cosa. Me contó que vivía ahí con su mamá porque la cuidaba, y yo por dentro dije, jaja, ¿cómo no? Porque la señora se veía perfectamente bien. Y luego empezó. La verdad, qué bueno que mi hermano encontró una mujer como tú. No cualquiera, ¿eh? Se sacó la lotería. Hasta envidia le tengo, me dijo sosteniéndome la mirada. Yo sonreí tantito, acercándome más de lo normal. ¿Ah, sí? ¿Y envidia por qué? Le solté. De todo, de tenerte cerca, porque no cualquiera se topa con una mujer así tan hermosa como tú. El ambiente empezó a cambiar, de esos silencios que te dicen más que las palabras. Nos fuimos acercando poco a poco sin darnos cuenta, o más bien, dándonos cuenta, pero sin detenernos, hasta que de repente, ¿se puede saber qué está pasando aquí? La voz de mi suegra nos cayó como balde de agua fría. Nos separamos en chinga. Yo sentí cómo me ardió la cara, y luego su mirada bajó hacia mi ropa. ¿Y a ti no te da vergüenza andar así por la casa?, me dijo con un tono seco y directo. Se hizo un silencio incómodo. En eso apareció Javier, todavía medio dormido, preguntando qué pasaba, y todo se calmó, pero el ambiente ya estaba tenso. Más tarde salimos de paseo. Bueno, todos menos Alejandro. Su mamá lo dejó en la casa, diciéndole que tenía cosas que hacer. Desde ahí se notaba la diferencia de trato entre los dos hijos. Y en ese paseo fue cuando entendí todo. Hubo un momento donde me quedé sola con Galilea, y en cuanto nos quedamos sin Javier cerca, su cara cambió. Mira, muchachita, no te voy a decir las cosas dos veces. Me soltó bajito, pero firme.
Yo sé perfectamente qué tipo de mujer eres. A leguas se nota que estás con mi hijo por lo que tiene, no por lo que es. Sentí cómo me cayó el golpe directo. Y te voy a decir otra cosa. Alejandro es un inútil. Ese hombre vive aquí porque quiere. Es un huevón que le gusta que lo mantengan. Ese nomás está esperando a que yo me muera para quedarse con la casa y todo. Yo lo aguanto porque es mi hijo, pero mi orgullo siempre ha sido Javier. Él sí es un hombre de verdad. Se acercó un poco más a mí. Así que te recomiendo que te andes con cuidado, porque si le haces daño, te vas a arrepentir. No me dio tiempo de contestar. Javier ya venía caminando hacia nosotras, ajeno a todo. Yo me quedé callada, pero por dentro ya estaba pensando muchas cosas, porque en ese momento entendí que meterme con Alejandro no iba a ser tan fácil, pero tampoco era algo que me fuera a detener. Después de ese fin de semana, ya nada volvió a sentirse igual, aunque Javier ni cuenta se daba. El ambiente entre su mamá y yo estaba tenso, de esos que sientes aunque nadie te diga nada. Cada vez que ella me veía, era como si estuviera recordando lo que me había dicho, como si me estuviera vigilando. Y yo también ya la miraba diferente, midiendo cada paso. Pero Javier, él seguía igual, embobado conmigo, atento, cariñoso, ilusionado con la boda, viviendo en su mundo donde todo estaba bien. Y a mí eso, en lugar de darme tranquilidad, me daba una incomodidad que no sabía ni cómo manejar, porque mientras él estaba así conmigo, yo ya tenía a otro metido en la cabeza, a mi cuñado. No podía sacármelo, de verdad que no podía. Me acordaba de cómo me miraba, de cómo hablaba, de ese cuerpo tan antojable que tenía, esa forma de hacerme sentir observada todo el tiempo. Era otra cosa completamente distinta a Javier, y eso me empezó a consumir. De repente me cachaba distraída en el trabajo, pensando en él. En las noches, cuando estaba con Javier, mi mente se iba a otro lado, y eso ya era una señal que algo no estaba bien. Pero aún así, yo no hacía nada por frenarlo. Al contrario. Un día, así sin pensarlo mucho, me metí a buscarlo en Facebook. Me tardé un poquito en encontrarlo, y cuando vi su perfil, sentí como un nervio raro en el estómago. Lo pensé un momento, pero igual le mandé la solicitud. No tardó en aceptarla, y ese mismo día me llegó el primer mensaje. No pensé que te animaras a buscarme tan rápido. Yo solo sonreí, y ahí empezó todo. Primero eran mensajes tranquilos, cualquier cosa, pero poco a poco se fue soltando más. Luego intercambiamos números y empezamos a hablar por teléfono. Y ahí ya no había tanto filtro. La verdad, sí me quedé con ganas de seguir platicando contigo ese día, pero ya viste cómo es mi mamá, me dijo en una llamada, con ese tono relajado que tenía. Pues sí, no nos quitaba los ojos de encima, le respondí riéndome bajito. Pero tú tampoco ayudabas mucho, con esa forma de mirarme. Me quedé callada unos segundos, pero no lo negué. ¿Y qué querías que hiciera? Acercarte más, pero no se pudo, soltó directo. Y ese tipo de conversaciones se empezaron a hacer normales, más directas, más cargadas de intención. Un día, mientras estaba hablando con él, me reí sin darme cuenta. Me sentía tranquila, como si estuviera en confianza. Y justo en ese momento entró Javier. ¿Con quién hablas?, me preguntó acercándose. Yo me tensé, pero reaccioné rápido. Con tu hermano, me marcó para preguntarme por ti. Dice que no le contestas. Javier hasta sonrió. Ese güey,
luego se desespera. A ver, pásamelo. Y en ese momento tuve que improvisar todo. Le dije a Alejandro rápido lo que estaba pasando, y los dos cambiamos el tono completamente. Hablaron normal, como hermanos, y así logramos salir de esa. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Yo misma empecé a meter la idea de volver a Guerrero. Oye, ¿y si vamos otro fin de semana? Para ver a tu mamá. Digo, para convivir más con ellos, le decía. Y él, feliz de la vida. Claro, a mí me encantaría. Siento que te llevaste bien con ellos. Si supiera. Y así empezamos a ir más seguido. Cada visita era una mezcla de tensión y emoción, porque yo iba con la intención de verlo, de estar cerca de él, aunque fuera unos minutos. Pero siempre estaba su mamá de por medio, como si tuviera un radar para no dejarnos solos. Yo ya sentía que esa mujer sospechaba algo, aunque no tuviera pruebas. Y aún así, yo no quitaba el dedo del renglón. Yo estaba esperando un descuido. Y ese momento llegó. Fue en uno de esos fines de semana, donde apenas habíamos llegado a la casa, cuando a Javier le marcaron del trabajo. Algo urgente, un problema que tenía que resolver sí o sí. Lo vi dudar, porque apenas íbamos llegando. Oye, ¿te quieres quedar o mejor te llevo conmigo?, me preguntó. Yo por dentro ya sabía qué iba a contestar. No, tú ve, no pasa nada. Aquí me quedo con tu mamá. Mañana regresas. Me besó, me dijo que no tardaba, y después se fue. Esa noche, todo se acomodó. Galilea se tomó sus pastillas para dormir temprano. Yo estuve un rato en la sala, esperando, sintiendo ese nervio que te recorre el cuerpo cuando sabes lo que vas a hacer. Y cuando ya todo estaba en silencio, caminé despacio hacia el cuarto de Alejandro, y la puerta estaba entreabierta. Él ya me estaba esperando. No dijimos mucho, no hacía falta. Y ahí cruzamos una línea que ya no tenía regreso. Esa noche me dejé llevar completamente. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro era exactamente como me lo había imaginado tantas veces. Me hizo tocar el cielo estando en sus brazos. Era una sensación completamente diferente que cuando estaba con Javier. Salí de ese cuarto con el corazón acelerado, sabiendo perfectamente lo que acababa de hacer. Al día siguiente, actuamos como si nada. Desayunamos, platicamos, todo normal. Y Galilea no dijo nada. No sé si no sospechó o si simplemente decidió quedarse callada. Cuando Javier regresó, todo siguió como si ese secreto no existiera. Pero sí existía, y crecía cada vez más. Pasaron los meses y fijamos la boda en Guerrero. Todo iba avanzando, los preparativos, los planes, y yo cada vez más metida en una mentira. Con Javier tenía que fingir. Le seguía el juego, lo abrazaba, le cumplía como mujer en la cama, aunque pensaba en mi cuñado en esos momentos. Tenía la necesidad de pensar en Alejandro para poder sentir algo de placer. De otra manera no sentía nada. Cada día me cansaba, me pesaba más seguir con Javier. Pero cuando pensaba en dejarlo, me acordaba de la vida que llevaba con él, de la casa, del dinero, de todas las comodidades en las que me tenía viviendo. Y luego pensaba en Alejandro, y la realidad me caía de golpe. Él no tenía nada, vivía de mantenido con su madre, y ahí era donde yo misma me detenía. Así que seguí, y cada que íbamos a Guerrero, buscábamos la forma de estar solos. Un descuido, un momento, cualquier cosa, y teníamos intimidad cada que podíamos. Hasta que llegó la semana de la boda. Nos fuimos varios días antes de organizar todo.
La casa llena de movimiento, gente entrando y saliendo, todo listo para la fiesta. Pero entre todo eso, ya teníamos días sin poder estar solos, y eso nos traía desesperados. Así que una noche, antes de la boda, decidimos salir. «Ándale, rápido, nomás un ratito», me dijo Alejandro. Y nos fuimos a un motel de paso. Ahí se nos olvidó todo. La boda, las consecuencias, todo. Yo dejé el teléfono a un lado. Empezó a sonar, pero no contesté. Luego el de él, y tampoco contestó. En ese momento no pensábamos en nada. Yo solo quería disfrutar esa última vez, porque al día siguiente ya iba a ser una mujer casada. O eso creía yo. Hasta que se empezaron a escuchar gritos afuera, golpes fuertes, y de repente la puerta se abrió. Era Javier. Nunca voy a olvidar esa cara. Se quedó parado, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo me quedé congelada. Nadie dijo nada, y luego simplemente se dio la vuelta y salió corriendo. Así sin hacer escándalo, sin reclamar nada. Eso fue lo peor. Nos vestimos como pudimos, salimos desesperados, sin saber qué hacer. Tardamos en regresar a la casa porque teníamos miedo de lo que venía. Pero cuando llegamos, Javier no estaba, solo estaba Galilea, y su cara era de puro coraje. ¿En dónde estaban?, me preguntó clavándonos la mirada. ¿Por qué no contestaban? Nos inventamos lo que pudimos, que andábamos con los preparativos de la boda, que fuimos al salón a verificar que todo estuviera en orden. Pero ella no se tragó las mentiras, se le notaba a leguas. Luego preguntamos por Javier, y fue ahí cuando todo se puso peor. No sabía nada de él desde hacía horas. Esa noche nadie durmió. Buscamos, marcamos, salimos y nada. La boda se canceló. Pasaron días y Javier no aparecía. Y cada día que pasaba, Galilea estaba más enojada. Más les vale que recen porque aparezca mi hijo, porque si algo le pasó, ustedes dos van a saber lo que es meterse conmigo, nos dijo una noche con los ojos rojos del coraje. Yo estaba muerta de miedo, pero no por la boda ni por Javier, sino por lo que esa mujer fuera capaz de hacerme, porque en el fondo yo sabía que ella ya había entendido todo. Mi suegra es bien canija, de esas mujeres que no las puedes hacer mensas con nada. Y yo sabía que Galilea ya se imaginaba que Javier había desaparecido, porque nos cachó revolcándonos como animales, a Alejandro y a mí. Pasaron varios días sin saber nada de Javier, días que se sintieron eternos. Cada llamada que entraba nos hacía brincar. Cada ruido afuera de la casa nos ponía tensos. Pero no había nada. Era como si se hubiera borrado de la faz de la tierra. Hasta que llegó la noticia. Nunca se me va a olvidar ese momento. Fue la policía. Nos dijeron que lo habían encontrado. Pero desde el tono en que lo dijeron, yo supe que no era nada bueno. Lo encontraron en un hotel a las afueras de la ciudad. Había entrado días antes y ya no salió. Los encargados empezaron a notar un olor muy fuerte, como algo echándose a perder, y cuando entraron al cuarto, ahí lo vieron. Javier estaba colgado. Ya tenía varios días ahí. Había botellas de alcohol por todos lados, y pastillas, muchas pastillas, de esas para la depresión. Yo sentía que se me fue el aire. No supe ni cómo reaccionar. Y ahí no acababa todo. También encontraron una carta dirigida a su mamá. Los policías la revisaron primero y luego se la entregaron a Galilea.
ahí mismo, enfrente de nosotros. Cuando escuchó la noticia, se quedó helada. Su cara se puso pálida, como si se le hubiera ido la vida en ese instante. Y luego, simplemente se desmayó. Tuvimos que recostarla, echarle aire. Nadie decía nada. Cuando despertó, lo primero que hizo fue mirarnos, a mí y a Alejandro. Y esa mirada no era de tristeza, era de odio, de un odio que yo nunca había visto en alguien. Yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pero antes de leer la carta, tuvimos que ir a reconocer el cuerpo. Eso fue horrible. No lo voy a describir, pero no era el Javier que yo conocía. Ahí fue cuando me cayó el peso de todo, cuando entendí lo que habíamos provocado. Regresamos a la casa, y el ambiente era insoportable. Galilea no nos dirigía la palabra, ni siquiera nos volteaba a ver, hasta que en la noche sacó la carta, y sin avisar, empezó a leerla en voz alta. Su voz temblaba, pero no se detenía. Javier escribió todo. Escribió que nos había visto, que no podía borrar esa imagen de su cabeza, que le dolía más que nada en la vida, porque él me amaba, porque confiaba en su hermano, que jamás pensó que lo íbamos a traicionar así, que después de eso ya no le encontraba sentido a nada, que todo lo que había construido se le vino abajo en un segundo, y que por eso decidió terminar con su vida. Cuando terminó de leer, se hizo un silencio que pesaba, y de repente mi suegra explotó, se puso como loca. «Lárguense de mi casa», nos gritó. Los dos, no quiero volver a verlos en mi vida. Yo me quedé paralizada, pero Alejandro me jaló del brazo. Antes de salir, volteé a verla, y me arrepiento de haberlo hecho, porque esa mirada no era normal, era como si nos estuviera condenando, como si en ese momento hubiera decidido algo. Salimos de ahí corriendo con miedo, pensando que alejándonos ya no nos iba a poder hacer nada, pero la vida no funciona así. Pasaron los meses, intentamos seguir adelante, pero nada volvió a ser igual. En el trabajo me terminaron corriendo. No di resultados, faltaba, andaba mal, y pues tampoco podían aguantarme así. Alejandro seguía igual sin trabajar, y entre los dos apenas sacábamos para sobrevivir. Vendimos cosas, empeñamos lo que pudimos, y así nos fuimos sosteniendo. Pasaron los años. Poco a poco salimos adelante como pudimos. De Galilea no volvimos a saber nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada, como si hubiera desaparecido. Y la verdad, yo hasta lo agradecía. Pero luego empezaron los dolores. Primero leves, luego más fuertes, y después insoportables. Ambos nos comenzamos a sentir muy mal. Era raro porque era al mismo tiempo. Fuimos al doctor, luego a otro. Estudios, análisis y nada. No encontraban qué teníamos, hasta que nos tuvieron que internar. Aquí seguimos hasta el día de hoy, con un dolor que no te deja ni pensar, que nos hace desear la muerte. Hasta la fecha, ni un doctor ha podido dar con nuestra enfermedad. Hace poco llegó una enfermera nueva, se llama Hortensia, una señora como de unos 40 años. Un día se sentó conmigo y me dijo algo que al principio me molestó. «Mira, yo no sé qué traigas ni tú ni tu pareja, pero eso no es normal. Y si aquí no te encuentran nada, mejor búscale por otro lado». Yo le pregunté a qué se refería, y me dijo bajito: «A veces la gente hace cosas por coraje, por venganza, y no todo es médico». Yo me quedé callada, no le quise seguir el juego,
Yo nunca había creído en eso. Pero conforme pasaban los días, el dolor aumentaba y no había explicación. Hace poco empecé a soñar con Javier, donde me culpa por su muerte. Lo veo así como lo encontraron en aquel cuarto de hotel, con el cuerpo ennegrecido, lleno de gusanos. Otras veces sueño con Galilea, que solo me ve a lo lejos, con una mirada llena de coraje. Y me entra un miedo que no te puedo explicar, porque si eso es real, entonces esto que estamos viviendo podría no ser una casualidad. Y ahora sí entiendo muchas cosas. Entiendo lo que perdí, porque por dejarme llevar por mi calentura, terminé perdiéndolo todo. A Javier, que de verdad me quería, la vida tranquila y cómoda que tenía, mi paz mental antes de conocer a Alejandro. Por eso, si alguien está escuchando esto, de verdad te lo digo, cuida lo que tienes. No te dejes llevar por momentos de calenturas, por cosas que parecen importantes en ese instante, porque después el precio puede ser demasiado alto. Y también te digo otra cosa, ten cuidado con las suegras, porque una madre herida es capaz de cosas que uno ni se imagina.